La Catedral del Mar es una serie española estrenada en 2018 basada en una novela del autor y de Alfonso Falcones. Establecida cronológicamente en el periodo de la Corona de Aragón del siglo XIV, nos da una visión del derecho presente en la Baja Edad Media. Durante la serie se hace alusión a diferentes conceptos del derecho urbano, del derecho real, del derecho comercial, del derecho feudal, del derecho canónico, de las costumbres germánicas y de su antecesor, el derecho romano. El primer concepto jurídico mencionado en la serie es el matrimonio. El matrimonio fue la unión litúrgica y jurídica entre un hombre y una mujer cuyo fin era la unión política entre clanes. Eran pocas las ocasiones en que se daba de forma voluntaria por ambas partes, pues el desposorio era generalmente un acuerdo entre el padre de la mujer y el cónyuge masculino, ya que se prescindía de la opinión femenina. No obstante, este podría desembocar en otras consecuencias, sobre todo tras su incumplimiento. Un ejemplo de esto fue el confinamiento por adulterio, que basaba en que si la mujer engañaba a su esposo, el esposo tenía el derecho de encerrarla por toda su vida. El derecho de sucesiones también jugó un papel muy importante en la Baja Edad Media, sobre todo aquellos hombres que tenían una vasta colección de bienes, pues sus viudas, si no tenían hijos, no tendrían derecho a su herencia, salvo testamento. Únicamente tendrían derecho al goce de sus bienes durante un año, tras el fallecimiento, por supuesto. Como hemos venido observando, la mujer ha tenido una posición bastante desventajosa, ya que ellas siempre están sometidas bajo una autoridad masculina, ya sea su padre o su cónyuge tras la unión. Otro de los conceptos jurídicos que más desventajas representaba para las mujeres era el indulto tras estupro, por supuesto si el padre consentía la unión. Es decir, si una mujer soltera era deshonrada, es decir, violada, el agresor no sería sancionado si el padre de la afectada consentía la unión, obviamente sin consultarla a ella. Un derecho que actualmente resulta controversial respecto a su autenticidad histórica es el derecho de pernada. Aquel consistía en que un señor feudal tenía el presunto derecho de mantener relaciones sexuales con la esposa de un siervo recién casado. Respecto a los derechos de los señores feudales, se podría decir que estos tenían cierta autonomía administrativa, legislativa e incluso judicial. Administraban justicia dentro de sus territorios, ya que los reyes no tenían un poder absoluto sobre ellos. Un ejemplo de esto lo podemos observar cuando Arnau, el protagonista de la serie, adquiere el título de barón y en ese momento él deroga algunas normas e incluso se atreve a dejar en libertad a algunos siervos. A raíz de esto, como se menciona al inicio de la serie, podemos ver cómo la autoridad monárquica empieza a establecer paulatinamente instituciones que regulan y limitan el poder de los señores feudales. Algunas de estas limitaciones se muestran al inicio de la serie cuando se hace alusión a la naturalización por desaparición, es decir, aquellos siervos que adquirían la ciudadanía de la ciudad, valga la redundancia, donde se escondían, tras haberse revelado ante su señor feudal y no comparecer ante este por un periodo de un año y un día. La ciudadanía venía generalmente ligada al concepto de personalidad jurídica, así como lo vimos en el derecho romano anteriormente, es decir, aquellos hombres que son libres, ciudadanos y que están fuera de cualquier tipo de potestad. Los esclavos no eran ni personas ni ciudadanos, eran propiedades, pues estos tenían bastantes obligaciones, pero no tenían derechos en el sentido estricto o en el sentido que lo entendemos hoy en día. Incluso sus propietarios podían desarrollar cierta autonomía judicial para juzgarlos, pues podían llevar a cabo incluso ejecuciones dentro de su esfera de privacidad sin necesariamente hacerlos comparecer ante la autoridad política. La autoridad política también se encargaba de realizar ejecuciones y encarcelamientos, generalmente a los ciudadanos que realizaban actos antijurídicos, aplicando asimismo el escarmiento. La autoridad política estaba compuesta por el veguer, que se encargaba de ciertas funciones administrativas, y del cónsul, que se encargaba de las funciones judiciales. Dicho cargo lo ocupó Arnau en la serie. De hecho, las autoridades políticas catalanas de la Baja Edad Media ya presentaron indicios de lo que hoy conocemos como embargos o extinción de dominio en algunos casos ya previamente determinados por la ley. Cuando las personas que tenían deudas no las pagaban, eran encarceladas y durante este periodo se vendían sus bienes para poder saldarle las deudas a los acreedores. Pero ¿qué sucedía cuando no se tenían suficientes bienes y no tenían otra manera de saldar sus deudas? Aquí es cuando se hace alusión al término catalán abatut. Aquel aludía a aquellos que eran sentenciados a muerte mediante la decapitación por no poder pagar sus deudas. Como podemos observar, en la época ya se sancionaban las conductas antijurídicas, es decir, aquellas que atentaban contra un orden normativo. No obstante, había distintos órdenes normativos que sancionaban distintas conductas. Algunos delitos se encontraban de manera simultánea en diferentes sistemas normativos, así como el hurto.
Dependiendo de la jurisdicción se determinaba quién iba a juzgar o quién iba a dar la sanción. Si los delitos se cometían en la ciudad, la autoridad política era quien los juzgaba, pero si se cometía dentro de un templo, era la autoridad religiosa la que se encargaba de estos por su derecho al suelo. La jurisdicción eclesiástica se ve ejemplificada cuando Arnau es acusado de extraer recursos de la iglesia en construcción. Inicialmente iba a ser llevado ante la autoridad política, no obstante, el sacerdote reclamó el derecho de la iglesia de juzgarlo, ya que fue cometido el delito dentro del templo, es decir, dentro de su suelo. Si tiene que ir a alguna cárcel será la del obispo. El crimen se ha cometido en lugar santo, por lo tanto es jurisdicción de la iglesia. No obstante, a pesar de que se compartían algunas conductas como punibles, habían delitos estrictamente religiosos, así como la profanación, de los cuales se encargaba estrictamente la iglesia. En una época marcada por la Inquisición, aquella dependencia de la Iglesia Católica que se encargaba de combatir la herejía, aquellas conductas que iban en contra del derecho canónico, los inquisidores sancionaban con duras penas a aquellos infractores de la ley divina. Incluso algunas conductas que actualmente no consideraríamos tan graves eran duramente sancionadas por estos últimos. En la serie pudimos explorar muchos conceptos jurídicos más y alusiones al derecho medieval. Aún así, estos fueron los que más repercusiones tuvieron en el desarrollo de la historia. Como se mencionó inicialmente, la serie explora una amplia variedad de derechos y conceptos jurídicos que estaban presentes en la Baja Edad Media, al menos bajo el dominio de la Corona de Aragón, y como ejercicio histórico resulta ciertamente efectivo. Sin más que añadir, este fue nuestro análisis. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.